Me permito dar lectura a la semblanza del doctor Efraín Castro Morales, que no pretendo de ninguna manera ser reduccionista, al igual que la trayectoria del arquitecto Ambrosio Guzmán. Destacaré del arquitecto Efraín Castro sus principales aspectos correspondientes a su formación y obras también publicadas. El doctor Efraín Eugenio Castro Morales, nacido en la ciudad de Puebla, en noviembre de 1936, realizó estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Puebla en el 54 al 60, antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en las escuelas de medicina, arquitectura, filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Puebla, escuela de la Universidad Iberoamericana, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Restauración de Patrimonio Cultural, Manuel Castillo Negrete, director del Instituto Poblano de Antropología e Historia, miembro del Consejo de Asesores en Artes de México, cronista oficial de la ciudad de Puebla, honorífico y vitalicio, director del Centro Regional de Puebla Tlaxcala del INA, director nacional de Monumentos Históricos del INA también, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, secretario de Cultura del Estado de Puebla, del Gobierno del Estado de Puebla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, profesor investigador titular B en el INA. Director de la publicación Ensayo, órgano de la Escuela Preparatoria. Durante la demolición de la Casa del Deán, un compañero y el doctor Efraín descubrieron las decoraciones de los murales del siglo XVI, las sibilas y los triunfos. También ocupó la titularidad de la Dirección de Curaduría de la Exposición Histórica de la Escuela de Medicina de Puebla. Como parte de sus reconocimientos, cronista oficial de la ciudad de Puebla, académico de número en la Academia Nacional de Medicina, premio único en el Certamen Nacional Histórico Gavino Barreda. Y como parte de sus conferencias, algunas de ellas destacan la Conferencia Cultura Mexicana, el Club de Leones de Tehuacán, Comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia para participar en ciclo de conferencias en las universidades de Canberra y La Trobe, la Conferencia Constitución y Revolución, Agrupación Nacional de Abogados del Estado de Puebla. Finalmente, 3 publicaciones. La primera de las que destacamos, La Capilla de los Plateros en Entreacto, breve historia de la Universidad Autónoma de Puebla en Puebla y su universidad, y las yeserías de la Iglesia Vieja de la Compañía de Puebla en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Insisto, no se pretende ser reduccionista con la trayectoria en cuestión del doctor Efraín Castro Morales, y en este momento le damos el uso de la voz para escuchar amablemente su intervención. Gracias. Muchas gracias. Pues hablar de Puebla es muy difícil por su amplitud. Es importante reconocer que desde el siglo XVI, desde su fundación, la ciudad de Puebla se fue creando de una forma diferente, que ha cambiado mucho a través del tiempo por cambios en la política, en la sociedad, en la economía, muy importante, y ha cambiado en primera parte transformándose en una enorme y magnífica una enorme casa famosa que se hizo, aunque siempre peleando enfrente a la Ciudad de México. Es una cosa muy interesante. Pero afortunadamente por su situación geográfica, Puebla tuvo la felicidad de crear. Hay que recordar que en su inicio Puebla cubría casi 2
partes de los dos partes de los radios. Es interesante señalar eso, cómo se fue reduciendo poco a poco con los cambios en la política. Desde lo mismo se dio con la cuestión religiosa, igual se fue haciéndose más pequeña, de lo que inicialmente, recordar que Puebla inicialmente tenía una parte que llegaba a Veracruz y otra que llegaba casi hasta Acapulco. Es y la relación comercial fue muy importante, pero afortunadamente aquí, curiosamente, no fue muy famosa la cuestión de la plata y el oro como en el norte, en algunas ciudades, sino aquí fue la agricultura. Es una historia muy interesante, pero también vinculada a los cambios en la sociedad. Mucho se habla de toda de la influencia española. En realidad no es influencia, es parte de España. Porque de repente ahorita por cuestiones de los cambios en la manera de ver las cosas, dicen, no, es que los españoles, sin saber que todos tenemos un pedazo de español, todos. Es una cosa muy interesante, pues ahí hay que reconocerlo. Tenemos una parte que por sanción que nos tocó. Como también tenemos quizá una parte de indios y de chinos quizá y de otras razas. Porque Puebla se fue reuniendo. Es muy interesante en ese sentido, pero ha costado mucho trabajo estudiarla. Porque es tan gran cantidad de información documental, no solo de aquí, la que está en Puebla, sino la que se guarda en la Ciudad de México y la que se guarda en Estados Unidos también, y ha crecido de una forma muy grande la investigación a través de esa documentación. Yo sé que es importante porque ha habido un cambio también en esa manera de ver la cosa. Ahora, muchos historiadores lo que hacen es refritear, pero no investigan. Entrar a los archivos y ver los documentos. Eso en un momento causó ciertas molestias, porque a mí por primera vez, se me ocurrió empezar a trabajar con archivos, como me lo pidió la universidad, la escuela de medicina más bien. Venía un presidente y quería en un texto sobre la historia de la creación de los estudios de la medicina. Y por primera vez fui a empezar con los documentos, localizar los documentos antiguos originales. Ahí tuve la oportunidad de conocer la Biblioteca Palafoxiana, que en aquel momento era una ruina. Que hacían socialmente, una bola de libros de curas, horrible, estaba cerrada. Había solo 2 trabajadores, un señor de anciano, el director, y un ayudante también de 70 años también. Era un problema para consultar el archivo porque tenía uno que subir las escaleras. Uno, porque no podían subir los encargados. Cubierta de polvo, terrible, no se imaginan. Caramba. Luego, otra sorpresa se me ocurrió, conocer el archivo municipal, que también, pues ahí hay unos libros viejos, ahí tengan la parte de atrás. Es más, estamos pensando sacarlos y ponerlos en otro país. Un proyecto, sacar todos los archivos del ayuntamiento para mandarlos a poner por ahí en los libros viejos, como decían. Era el criterio de esa época, precisamente. Y ahí empezó la cosa de empezar a buscar el archivo municipal y luego decir, no, pues hay que ver y empezar a ver qué había en los demás archivos. Sucedió que entrar en ese camino fuimos conociendo lo que es la ciudad de Puebla. Hasta que hubo una cosa muy curiosa que yo era médico por razones sociales y por mis padres. Tú vas a ser médico, tú vas a ser... Y hay que señalar una cosa importante, que entonces la universidad solo tenía 2
dos partes importantes para estudiar: medicina y abogado. A mi hermano le tocó abogado y a mí me tocó médico. Me fascinó la escuela de medicina, me encantó, se los voy a decir. Pero desgraciadamente, cuando tuve que entrar al Seguro Social, como estudiante todavía, pues me quedé pasmado, porque todo iba muy bien, hasta que hubo un cambio de director, que llegó un director de lo más burro e ignorante, hizo una cosa pavorosa con el Seguro Social. Y entonces se inauguró el edificio que todavía está del Seguro Social. Y se fue cosa tan terrible que uno, siendo el estudiante, de repente pedían permiso los demás doctores: usted, joven, tiene que atender a todos los... ¿Cómo? Pero yo no voy a consultar 40 enfermos o 50 enfermos. Yo, déles aspirina y sáquelos. Es el director, ya afortunadamente, y era doctor, y su hijo también, y fue terrible. En ese momento, al ver aquella cosa terrible y ver del edificio nuevo desde Puebla, cómo era Puebla, bueno, yo estoy perdiendo aquí la vida. Y ese momento, afortunadamente, renuncié, pedí mis papeles y, sin decirle nada a mis padres, me fui a un viaje y me fui a Europa para estar en Tierra Santa y para esto. Y ahí empecé a pensar en una serie de cosas que era diferente. Y ahí aprendí una cosa importante, que es uno decidir lo que uno quiere, lo que a uno le gusta. Yo ahí estuve mucho tiempo en Egipto, en un viaje espléndido, como una fortuna. Entonces podía viajar con más facilidad que ahora, no, porque ahora es todo turista, pero no, era diferente aquella. Y ahí, al regresar, empecé en la universidad a trabajar como maestro también. La unidad me apoyó muchísimo y empecé, y me dieron una base para pudiera yo estudiar una cuestión de tipo médico. Y yo la aproveché para estudiar también antropología. Y me empezó a fascinar las dos cosas. Y de ahí empezamos. Pero seguí entonces, se me ocurrió entonces empezar a ver los archivos de la Ciudad de México y ver el archivo de la Catedral también de México, que logradamente, en un momento que era así muy curioso, me lo abrieron. Y fue pasmoso conocer aquella otra parte también. Aquí en Puebla consultar el archivo de la Catedral fue en un momento mucho más fácil. Encontré que eran encargados cultos y les interesaba la historia. A mí me habló un sacerdote franciscano que quería escribir algo sobre su santo, tal. Y dije, pues hay que ver el archivo de la Catedral, y me abrieron el archivo de la Catedral. Estoy hablando desde 1940 y tantas cosas. Y fue pasmoso también conocer ese archivo. Y ese momento yo nunca lo pensé, pero ni nada. De repente llegaban, un día que estaba yo aquí trabajando en esto, tuve oportunidad de conocer al primer director del Instituto Nacional de Antropología, que fuimos a recorrer algunos lugares, y me nombraron delegado. Ya había un primer delegado de la ciudad del Instituto de Antropología, y a mí me hablaron que era yo primer delegado de Puebla, Tlaxcala y parte de Veracruz. Muy bonito, precioso, pero no es problema de una chamba, sino el problema es qué es lo que voy a hacer. Y ahí se me ocurrió
de empezar a recorrer primero Puebla, la ciudad, conocerla completamente y luego entrar poco a poco alrededores, a los pueblos, y ver no solo la cuestión de las cuestiones de construcciones virreinales, sino la cuestión arqueológica. Porque ¿cómo podía estar encargado de la zona del monumento si no lo conocía yo? Y luego fue Tlaxcala y luego fue parte de Veracruz. Y cuando estaba yo ya así, en ese plan de recorrer esos pueblo por pueblo, tierra, caminando, porque no, en el Instituto de Antropología solo tenía un coche viejo, una camioneta vieja, una secretaria y un chofer. Eso era todo el Instituto de Antropología, la delegación. No importó porque podíamos recorrer así el territorio y fue extraordinario. En ese momento empecé a publicar. Y empecé a publicar documentos del archivo de la catedral y de lo que es y del archivo municipal. Que claro, ahí también descubrí una cosa muy importante para la historia. Las dificultades para imprimirlo, para hacerlo. Porque era un problema y aquellos, imagínense, aquella. Y ahí empezaron los primeros descubrimientos para investigar. Fotocopiar, no digitalizar, sino fotocopiar. Afortunadamente. Y un día que estaba así ya muy aquí de delegado, de repente me habló el director del instituto. Oiga, queremos que escriba, por favor, un artículo sobre el Palacio Nacional. El Palacio Nacional. Le digo, ay señor, pero tío, quería yo ir a España para saber. Mañana se va a España. ¿Cómo? Y pues nada. Y me mandaron 3 meses en España, en Archivo de Indias, viendo los archivos de Indias. Fabuloso para el Palacio Nacional y para todo lo que es el país. Tanto que yo sigo pensando regresar de nuevo al archivo de Indias, a los archivos españoles. Ahí en España está todo el material. Y a mí estar en España me fascinó. No por tal, sino la herencia que tenemos. Y me divierte mucho ahora que salimos, que esto era de los... Nada. Y fue comprendiendo que era diferente la relación. La relación que nunca se ha dicho. La relación del español desde el punto de vista sexual. El español no es racista. Lo que sea negra, prieta, ¡pum! Y viene un mestizaje, un mezclarse notablemente. Y también hay que pensar que los indígenas se fascinaron también en esto. A mí me divierte todavía aquí encontrar algunos ilustres poblanos elegantes, de familias tal, que son descendientes de indios también. ¿Por qué? Porque el papá era español, emigrante, pobre, y aquí se encontraban una hija de un cacique rico, pues valía la pena, y de ahí salieron terrenos, y siempre, es una historia verdaderamente incompleta, pero fabulosa, de cómo nace Puebla, cómo se va construyendo, toda una cosa que por decir, no, es que los indios, es muy interesante. Hay que señalar que los españoles eran pocos y los indígenas más. Llegaba aquí un arquitecto de España, un maestro, y para trabajar pues era pavoroso, no tenía con quién trabajar, y llamaba a indígenas que trabajaban. Pero una cosa curiosa, los indígenas para poder trabajar de repente decían, oye, joven, ¿y usted dónde es? No, yo soy español. O sea, se cambiaban a ser indígenas y se mezcló esto, una cosa terrible. Nada más quiero decirles, en un edificio
como la Catedral de Puebla o la Catedral de México, el proyecto es por español, pero todos los trabajos de los indios. En algunos se consideró toda la tecnología indígena en la construcción. En otros se fue cambiando la manera de construir el indígena. Y el indígena, pues aquí se mezcló. ¡Pum! Es muy interesante entrar en esa historia, como también otra cosa que es fascinante, poco estudiada. La influencia del negro en Marruecos. ¿Cómo? Era un éxito. Porque descubrieron acá los españoles una cosa muy importante. Y los indios. Para trabajar en obras, en terrenos fuertes, lejos, el problema que los indígenas se enfermaban. Esa era una de las más graves que pasó. Lo que mandaron de enfermedades de España, pero también México mandó enfermedades también a España. O sea, es una cosa muy curiosa que aquí se morían y el español, el indígena, el esclavo no se enfermaba. Y además había una serie de libertad sexual notabilísima, y llegaba con unas costumbres en la música y en las costumbres en la comida de los negros. Pero ¿cómo es posible? Hay documentos del siglo XVI, de unos manuscritos, en que un rey ordena que vean cómo está Puebla, la gente que está en Puebla. Y encuentran que había más negros que españoles. ¿Y dónde están? Pues nada, se mezclaron todos. O sea, es una cosa muy, muy interesante cómo se mezcla. Y de ahí nacieron la cosa de la indumentaria, la cosa de las comidas, en fin, con una historia dramática, porque además a mí me ha fascinado que quienes compraban esclavos de repente era la catedral. ¿Por qué? Los canónigos compraban indias que las volvían enfermeras de San Pedro. Y ahí en San Pedro, pues cuidaban. Eran las primeras enfermeras aquí en Puebla, eran negras. Porque no se enfermaban. Podían. Y volvían al rato. Y es una historia ahí preciosa de un manuscrito que está en el archivo también, de un negro que llega pobre, enfermo, era un inmigrante, porque viajar de España en barco era terrible, enfermo, llega a San Pedro y lo reciben ahí y le encargan a una negra, que era su enfermera, que lo cuide. Pues el negro se va recuperando, el español, pero o sea, recuperando, y de repente pues dice, se va a las minas y le pega a la plata y se hace rico. ¿Y qué hace? Se regresa a comprar a la esclava y a una hija que tenía con ella. Y de ahí viene, ya no sé, ahí va la historia, pero es una historia notable. ¿Y qué puedo decirle también de los chinos también? Que aquí llegaban, muchos venían como esclavos, pero también por la cosa de comercio. Y aquí empezaron a entrar todos los productos que ahora eran ahí, que bla, bla, bla. ¿Cómo era el éxito que tenía las cosas de los indios acá? ¿Y qué vamos a decir de la indumentaria, de las costumbres? No tenemos una China poblana, no los trajes de China. Es una historia, la de Puebla, en ese sentido, fabulosa. Y todo eso se va reflejando en la arquitectura, se va ajustando en las costumbres y en los cambios a través del tiempo de la moda. Y está vinculado a todo esto. Hay temas, por ejemplo, dicen, no, es que los arzobispos... Y nadie quiere hablar
de los que trabajaban con los arzobispos. Es una cosa extraordinaria cómo llegan para trabajar aquí, pues gentes de lo más notable y que además vienen de distintos lugares de España con las costumbres. No todos, y son diferentes en una forma. Y llegan acá a trabajar y se mezclan acá. Y los chinos lo mismo pasa. Y aquí el comercio con las cosas orientales es así, fabuloso. Es una historia. Esa es una parte de la historia que a mí me interesa. Y se vincula con el arte y la cultura. Ahí están los testimonios que ya hay tiempo. Si no me sigo hablando de las costumbres y todo. Porque hay vincular que el arte y todo está vinculada a la costumbre. La conservación de los edificios no tanto es por su belleza o no, sino la importancia que tienen para la historia de las costumbres de la sociedad, etc. Son testimonios. Desgraciadamente, por influencia norteamericana, hemos comercializado y hemos una destrucción salvaje. Yo salgo a Puebla y se los digo, o voy a la de México y me quedo. De la época que yo conocí a lo que voy encontrando ahora, lamento mucho. Encontré, por ejemplo, que de los documentos aparece que las calles datan del siglo XVI, las de Puebla. Conocí cómo eran parte. Y ahora ya las modernizamos porque ya las cerraron, porque el turismo. Y otra cosa, la brutal comercialización. Trun. Todos los edificios comerciales. Si ven la Ciudad de México está lamentablemente horrible. Yo mucho tiempo me gustó estar en México haciendo libros. Ya la verdad es que ya voy a México y ya me deprimo cuando tengo que ir a México. Y Puebla, vamos por esa modernización. Lo importante es conservar el patrimonio, no modernizarlo, disfrutarlo. Son testimonios de nuestra historia. Eso es un momento y no hay que borrar la historia, que es lo único que se va a quedar de todo. Lo que estemos diciendo ahora, se va acabando. Pero así es la vida y va siendo. Lo importante es conservarlo y así se reflejó en España. Ahí estaba yo presentando unas fotografías de Puebla de 1917, espléndidas, que era una cosa. Cómo la modernización es la que ha acabado. La modernización que no presime, porque además les pasa una cosa, nadie piensa que somos efímeros y lo único que se va a quedar es un testimonio, lo demás se va. Entonces, aquí una de las cosas que no merientan, que no piensan los gobernantes religiosos y sociales, que el tiempo pasa y se van a volver polvo. Y lo que queda es lo bueno o lo malo. No piense que van a durar mucho. Uno por la edad de repente se va uno acordando, fulano, tal. ¿Dónde anda? Fulano. Y lo que queda es el testimonio. ¿Cómo nos podemos acordar de don Porfirio cuando vemos el palacio? Esto, conservado. Eso es lo único. Es el testimonio. Esa es la importancia que tienen los monumentos para la historia. Y lo que vamos a heredar. Señores, pues perdón que me esté hablando de todo esto, pero me encanta platicar de lo que es la historia. Les digo, y ahora yo les digo, ahora noto que en los últimos cambios sociales, con la gracia de la tecnología, estamos haciendo un país de ignorantes. Nadie los estamos enseñando a leer. El libro es mejor que se conserve el libro que el internet que se va así. Para mí, lamento porque ya me falló la computadora, el libro ahí está. Y lo puedo leer y lo puedo disfrutar y ahí se queda. Nadie piensa que es lo único que se va a quedar. Los testimonios tal. Y lo importante es también la educación. Trabajar
libros para que la gente pueda leerlo, obligarlos. Yo hice un proyecto que tuvo mucho éxito en el gobierno aquí. Tuve ahí un gobernador, que válgame Dios. Se me ocurrió hacer unos libros pequeños que costaban 10 pesos publicar, con historia de Puebla, a base de documentos antiguos de Puebla. Hice 17 pequeños libros. Hice 5 pequeñitos de papel muy barato, los más baratos. Vendían al público 10 pesos. Lo que es importante, se agotaban porque la gente los recogía y los guardaba. Se volvieron de colección. Cuando vino un presidente, se le ocurrió al gobernador que le quería regalar libros porque a ese presidente le gustaban mucho. Y le llevé los libritos, los vio y le dijo: estas porquerías, ¿cómo se las voy a dar? Al presidente hay que dar libros con fotografías lujosas. Válgame Dios. Pero cuando vino yo estaba ya volando ya. Llegó, y el único que entró con los libros fue el presidente, los chiquitos, y los veía y decía, hasta que le digo al secretario, me llaman, y le habla el señor presidente, me dice: oiga, doctor, joven, ¿y cuántos están? 10 pesos. Y delante, esto es lo que necesita el país, esto es lo importante. Enseñar a leerla y a leer, y que guarde el testimonio. Es lo único que se va a quedar. Desgraciadamente también eso es otro problema que crean ahora. No. Esta última temporada, la modernidad nos está atontando respecto a todo. Gracias a los cambios en estos que ha habido con la cosa económica, que es lo que el arte se ha ido. Si salimos y vemos todos los textiles y la cosa prehispánica, se ha ido. Es más, lo importante es hacer museos de la conservación de todo el arte prehispánico. Se ha borrado. Pero vaya, son los cambios que no podemos cambiar el mundo, pero hay que disfrutarlo. Señores, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor Efraín Castro Morales, por sus comentarios que nutren, estimulan y motivan la participación y reflexión con ese pensamiento crítico, con esos antecedentes tan nutridos. Gracias.